mío. Hola, Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿Cuánto ¿y vosotros? tiempo? ¿Cuánto tiempo? Sí. Sí, bueno, 2 años más o menos, ¿no? Sí, creo que fue. Es que antes estaba pensando, fue en julio de 2020. Sí, Me recuerdo un que hace mucho verano, calor. sí, estaba yo en la playa. Fue en verano, casi dos años, en plena pandemia. Exacto, en plena pandemia, sí. Qué bien, que nos lo pasamos bien. Gracias a vosotros estuvimos más, no sé, más como si no estuviéramos en casa, todo encerrado. Exacto, más entretenidas, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal todo, Xavi? Bien, bien, muy liado estos días, como aquí en San Jordi. Bueno, Bueno, espera un fin de claro. semana movidito, ¿no? Bueno, tú estás ahí por lo menos, Sí, sí, claro. directamente. Yo, por suerte es algo de mi casa. Aparte, lo primero que tengo que hacer está aquí cerca, así que eso tengo la suerte. Pero también parece que va a llover. Hoy está diluviando aquí en Barcelona. ¿Ah, ¡Ay, sí? qué pena! Uf, Pero hay bueno, que ¿El sábado quedan lluvias Sí, o no? han dicho que lluvias gordas el sábado. sí, eso dice. Lluvias Pero fuertes. últimamente siempre que hay esa predicción nunca sucede aquí en Barcelona al menos, así que veremos. Ojalá. Sí, Bueno, porque Nos sería una encontraremos pena, ahora. hombre. pues antes de empezar vamos a hacernos la foto, aunque queda más gente que entrar, pero vamos a hacernos la foto de grupo porque Jessica se ha conectado un momentito que está trabajando, pero ha querido estar, ¿vale? O sea que, Vale, ¿vale? Para tenerla luego ya. Bueno, verá. a ver ¿Ya? qué tal. ¿Así? ¿Ya? ¿Ya? Oh, bueno. Creo que sí, esperar un momento. ¿La has cogido? Es que no me ha salido y me parece raro. Sí, sí, ya está, ya está. Ya está, bueno, pues encantada de tenerte otra vez aquí. Nuevamente. Ya teníamos ganas de la segunda novela. A mí, ¿qué te voy a decir? Me ha encantado. Ay, gracias. No, me ha encantado, pero vamos, muchísimo, muchísimo. No te voy a decir cuál me ha gustado más, si la primera o la segunda, porque la primera me gustó mucho y la segunda también. O sea, que eso de decir, mira, me ha gustado más una que otra, no. Me han gustado las dos. Esta mucho, muchísimo. Entonces, una de las cosas, antes de empezar a preguntarte, que más me ha gustado, porque yo, mira, muchos posit y por aquí y por aquí. Por aquí señalo muchos capítulos al principio, las reflexiones que haces. Son como reflexiones que haces. Entonces me ha llamado mucho la atención. Entonces, eso es una de las cosas que te quería preguntar, pero es la segunda pregunta. ¿Vale? Entonces, la primera, que nos cuentes cómo nació o cómo surgió o lo que tú quieras sobre Nunca serás inocente. Antes de nada, me gustaría deciros que es increíble la actividad que tenéis en redes y en todos sitios. La primera vez que hicimos el chat, Sí. esos días había algunas de vosotras que comentabais, pero claro, como que a veces no son nombres, son nicks, no relacionaba que erais vosotras. Y luego, después del chat que hicimos en julio, empecé a relacionar quién era quién. Entonces pensé, mira, vale, tal. Súper chulo lo que hacéis, digo en serio. Bueno, luego, esta semana es el tercero, ¿eh? ¿el tercero? El tercer encuentro. El encuentro, mira, qué actividad, por Dios, muy bien. Pues, ¿cómo nació la novela? Yo creo que nació, a mí me pasa y creo que le pasa a muchas personas que escribimos, que llegó, o sea, la avenida me llegó porque fue una exposición, ya os conté, etcétera, etcétera. Y el mundo de Barcelona al principio del siglo es muy apasionante, hay muchísimos temas. Y yo era consciente que cuando escribía la avenida y cuando la terminé tenía esa sensación de que me faltaban cosas por contar de esa época y personajes, ¿no? Y en paralelo está el mundo del pistolerismo que habéis descubierto en esta novela y que es horrible por un lado, pero apasionante y desde nuestra perspectiva histórica, ¿no? Desde nuestro presente. Y también está este personaje que es Mateu, que no tenía nombre todavía cuando me empezó a rondar por la cabeza, pero sí que había este asesino, esta persona que mataba a Dulós, que estaba en mi cabeza, no se me hacía preguntas quién era, por qué lo hace, y empezó un poco a llegar todo, ¿no? Empecé a leer más sobre el pistolerismo, este personaje fue creciendo, entendí que
para que el personaje fuera un poco más creíble y tenía que tener algunos traumas, algunas cosas, algunos aprendizajes, etcétera, etcétera. Y se fue armando la novela y aquí estamos. Y creo que lo más complicado ha sido centrar, porque el fenómeno del pistolerismo son 6 años, pero hay tantos policías corruptos, tantos comisarios corruptos, tantos anarcosindicalistas, hay tantos que un poco para hacer un poco centrar la historia y contarla ha sido un poco lo más complejo. Y las Bueno, relaciones... el trabajo de documentación ha tenido que ser bárbaro. Sí, tenía un poquito de ventaja porque en la época ya la conocía. Ya. Respecto de la primera, había muchas cosas, tanto a nivel tecnológico como social y cultural, que ya llevaban un poco de ventaja. Pero sí, claro, es que es un melón que si le abres, se reproduce. Es decir, hay mucho, mucho. Y realmente hay mucha información. Y aparte aquí en Barcelona hay una biblioteca que tiene un fondo sindicalista muy importante y ahí es que entras y no sales nunca si empiezas. Entonces, sí, fue un trabajo de ir más que nada descartando casi. Y las relaciones, no sé, yo considero que Mateo es un personaje reflexivo y también lo es Francisca, y no sé si será parte de mi estilo siempre, pero esos dos personajes me han llevado, o sea, viven cosas muy complicadas, ¿no? Entonces, si quiero que evolucionen, tienen que reflexionar, y si reflexionan, tienen que compartirlo con el lector y con la lectora, ¿no? De alguna manera. Y un poco de ahí viene, supongo, esta parte de las relaciones, sí, de las frases. Y Mateo es totalmente ficticio. Totalmente. ¿Verdad? Como pasó con la primera, casi todos los protagonistas tienen un punto, un ancla en alguien que existió, porque te sirve un poco también para entender que estás poniendo verdades y no demasiado para explicar la historia. ¿eh? Pero bueno, toda su biografía es ficticia. Sí que he leído varias biografías de diferentes anarcosindicalistas y eso me ha ayudado un poco a generar anécdotas. Hay cosas que a lo mejor pueden parecer inverosímiles, pero les pasó a alguien, ¿no? Entonces, Ya. un poco así. La verdad es que yo, Mateo, a mí me ha parecido un personajazo. Pero bueno, yo te seguiría preguntando porque es que tiene mucho del libro, ya te digo. Y tengo ahí apuntado, pero bueno, vamos a seguir y luego si hay tiempo, pues te preguntamos más. Jessica, cariño. Pero si no- ¿Te oímos? ¿Nos oyes tú? Pero no te oímos. no. Lo tienes quitado, ahora ponlo. Lo tenías quitado. Verás, Pira. ¿Ahora se escucha? Sí, ahora. Ahora, vale. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, mira, yo mi pregunta también iba muy por el estilo de lo del proceso de documentación, pero claro, ya lo has comentado. Yo la primera vez que te leo, no te había leído antes, enamorada totalmente de la manera de escribir que tienes. Gracias. Es verdad que no sé, hay temas que trata como muy duros, pero de pronto hay unas reflexiones o una forma de escribir como muy poética que a mí me ha llamado mucho la atención. No sé si es una cosa que suele usarla o es una cosa que ha salido en esta novela en sí. Como no te he leído antes, pues no... Claro, no te preocupes. Sí, a ver, yo también soy bastante reflexivo en general. Y supongo que va en mi ADN y como cualquier cosa que hacemos va un poco con nuestra manera de ser, ¿no? Sí que es verdad que tanto Francisca, que es el personaje protagonista de la anterior novela y que también es un personaje escrito o que expresa en primera persona, el narrador es ella, como ellos son personajes muy reflexivos, y un poco por lo que comentaba, ¿no? Que son personas que viven cosas tan fuertes y situaciones tan complicadas que se ven un poco obligadas a reflexionar y a compartirlo. A mí también me parece chulo, ¿no? Que en un primera persona se reflexione. Yo ahora, por ejemplo, lo que estoy escribiendo ahora es en tercera persona y quizá menos reflexión y más dejar que los personajes quizá a través de diálogos se expresen, ¿no? Perdona, que se me ha caído esto. Gesticulo tanto que esto es un poco así. Y eso, ¿no? Pues de alguna manera, yo creo que sí, no sé si va a formar parte de mi escritura. Yo también creo que esta es mi segunda novela y espero que mi estilo evolucione conmigo, ¿no? Y no sé si en algún momento esas reflexiones caerán, quizá por el tipo de historia, no lo sé. Sí que estoy muy cómodo y sí que creo que a veces acompaña lo que tú dices. Hay cosas que pasan muy fuertes y también hay alguna cosa fuerte que pasa en la primera y creo que este tono... ya hablamos la otra de esto. Por ejemplo, en la primera hay un momento en el que la protagonista se prostituye y no quería hacerlo sórdido porque la novela no es así y por tanto creo como toda una historia, ¿no? Pues aquí también hay momentos en los que él también necesita evadirse o verlo de otra manera. Vale.
Luego tengo otra, no sé yo si podría hacerla ahora. Sí, hazla, Sí. hazla. Vale. A la hora de preparar lo que es las novelas, ¿la planificas totalmente al detalle o te deja muchas veces, bueno, sí que surja sobre la marcha algunas cosillas? 50-50. Creo que vale, yo cuando empiezo a escribir sé cómo acaba la novela. Quizá no Vale. sé cómo es la escena final o el giro que hay y tal, pero sé hacia dónde voy. Para mí es necesario, sobre todo en novela primero, histórica, que hay un trabajo importante de ir mezclando los hechos con la ficción, ¿no? Y sobre todo con tantos personajes y tantas tramas. Es que si no, yo prefiero... Luego, hay cosas que van creciendo. El personaje de Cristina, que está basada en una anarcosindicalista también de segunda época, pues creció mucho. No quería que tuviera la importancia que tiene en la historia. O otros personajes también, y otros se quedan más pequeños. Y entonces de repente salen más tramas y salen otras cosas que también las juegas, ¿no? Pero, por ejemplo, sí que sabía, yo sé que el ancla emocional de Cohen es la hermana, y eso lo sabía. Luego la hermana tomó sus derroteros y solo sale en un capítulo, ¿no? O sé cosas que sí que planifico. Pero también creo que es chulo esta mezcla, porque también a medida que vas escribiendo te sigues documentando, porque surgen otras dudas y surgen otras situaciones históricas que descubres y de repente las quieres añadir y eso te trae otra trama y así vamos, ¿no? Como, sí. Vale. Muchas gracias. No, a ti, gracias. Eres. Hola, Xavi. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantada de volver a estar contigo. Igualmente. Bueno, yo tendría cientos de preguntas, me ha encantado. Además, me pasa lo mismo que a ti, que es una época de la que me gusta mucho leer y me apasiona y tendría cientos de preguntas para hacerte. Y la verdad que es que no sé ni por cuál empezar, porque hay un personaje que a mí me ha ganado mucho y es Paco. Muy bien. A Paco es, para mí, junto con Mateu, el mejor personaje de la novela, por la sabiduría que él tiene, lo optimista que es, porque él en su línea va declarando ese optimismo. Y quería preguntarte si es un personaje totalmente ficticio o te has basado en alguien conocido. Mira, es muy curioso porque a veces escribir estás tan metido en la historia que no sabes a veces cuáles son tus fuentes, ¿no? Mira, justamente el otro día Juan José Millas en una entrevista, en la sección que hace un programa de la SER en los domingos, decía que cuando tú escribes, pues tú escribes y más o menos sabes lo que estás haciendo, pero a la que empiezan las entrevistas o el curso de lectura o lo que sea, de alguna manera como que tú vas descubriendo un poco lo que has escrito y vas descubriendo cosas nuevas, ¿no? Y justamente el otro día en una entrevista me hicieron una pregunta parecida y pensando, luego me quedé pensando que te hacían otras preguntas y dije, ostras, te rectifico lo de antes. Y ahí vi que creo que hay una parte bastante importante de mi abuelo materno, en ese personaje. Y me di cuenta hace un mes, o hace 2 semanas, o sea, yo no sé dónde estoy porque llevo unos días de muchas cosas, pero que sí, hace unos días cuando hice esa entrevista. Y yo creo, visto con perspectiva, que sí. Y luego mi madre escuchó la entrevista y me dijo, sí, te doy la razón. Así que algo de mi abuelo. A mí Paco me ha ganado por completo. Bueno, es para mí, ya te digo, como el segundo personaje, para mí, es el segundo personaje de la novela, ni Gabriel ni nadie, Paco, solo Paco. Y tendría algunas curiosidades, pero Claro. ¿se lo puedo preguntar solo una, Pepa? Sí. Sí. Es sobre lo de la banda esta negra que se creó. ¿Eso es cierto? ¿Es real? Para la banda negra que se creó para matar a los sindicalistas, ¿es cierto? ¿Es real? La del comisario Bravo Portillo. Sí, O sea, en la del concreto comisario hubo Portillo. una que se llamó Banda Negra, que es la del comisario. Pero como estas hubieron muchísimas. Hubo muchísimas. Era algo habitual. Es decir, había muchos juegos sucios. Era una Barcelona muy complicada. No me quiero extender mucho, pero un poco ya se cuenta, ¿no? Entre que el movimiento sindicalista fue muy fuerte y fue creciendo muchísimo en los años 10, que llegó la Revolución Rusa y que pasaron la canadiense, que es una demostración de fuerza increíble,
hubo mucho miedo por parte de gobernación, por parte del ejército y por parte de la burguesía de que esto se convirtiera en Rusia. Entonces empezó esa fuerte represión, que de hecho la banda negra es justamente antes de la canadiense, por eso imagínate que ya... Entonces se hizo mucho juego sucio contra los sindicalistas. De hecho se creaban muchas, lo que llamamos ahora fake news, se creaban muchísimas, se difamaba a los sindicalistas de la prensa para que lo vean muy mal a la prensa, etcétera, etcétera. Que no eran inocentes, que son criminales. Que yo defiendo lo que consiguieron, no los métodos con los que usaron, porque al final eran asesinos, ¿no? Pero eran los dos bandos. Y otro problema que había es que la policía estaba, y eso pasaba en toda España, que la policía estaba muy mal pagada. Por tanto, la corrupción policial era muy fácil, porque como que tampoco ganaba mucho dinero, al final a la que te daba alguna cosa, pues... Y en ese contexto era muy fácil, por un lado, pagar para que pasara alguna cosa, para que tuvieran a quien sea o para que incriminaran a quien sea, y por otro, la propia policía atentaba a veces o simulaba atentados de narcosindicalistas contra los burgueses para luego ofrecerles protección. Entonces, era un ciclo vicioso que a mí, ahora con la perspectiva, estoy viendo que la metáfora que hace Cohen al principio de que es toda una espiral que va creciendo y de la que no puede escapar, es eso. Va creciendo, creciendo. Tantas vertientes que hacen que el círculo sea grande y es un círculo vicioso y al final entras y no puedes salir. Al final Mateu sale porque tiene que irse a Barcelona si no lo matan por la fama, pero también la única manera de salir es irse. Es que no creo que se pudiera quedar en Barcelona y seguir con su vida, ¿no? Pues muchísimas gracias. Seguiría preguntándote, pero Pepa me puede reñir un poquito. Si luego tenemos tiempo, pues seguro que te hago alguna preguntita más. Muchas gracias. No, gracias a ti. Belén. Bueno, pues como siempre, descubriéndonos esta época un poquito más, a los que no la conocíamos mucho. Ya la conocí con tu novela anterior y yo es que soy fan de Francisca. Entonces, o sea, echarme abajo a Francisca va a ser muy complicado, muy complicado. Te vas a tener que esmerar, pero vamos, hasta el infinito y más allá. No, tiene aquí apariciones estelares, ¿eh? Ya lo sé, pero en fin, a mí me ha gustado mucho. Me lo he pasado muy bien dentro de que la novela en sí es tremenda. Es verdad lo que decía Pepa, que tienes unas reflexiones, perdona, es que yo apunto, ¿no? Unas reflexiones tremendas de repente, ¿no? Pues como cuando dices, yo qué sé, mira, lo único que puedo hacer es empujar la vida hacia adelante a la espera de tiempos mejores. Pero como así, un montón de cosas así de repente, o sea, como si nada, pero muy bien puestas, de manera que te las crees en que ese es su lugar, ¿no? Ese es su sitio. Espera, es que se me ha perdido la pregunta, perdón. La tenía aquí. Bueno, me encanta esa forma que has tenido de organizar la novela de carga el arma, apunta y dispara. Me parece fantástica. Yo lo he visto como el carga el arma, pues cómo se llega a estar en una situación determinada, una especie de prefacio, una preparación para el apunta y así. Es así, o sea, tú te lo has preparado como que cada parte es como la preparación o la entrada hacia la siguiente, o esto es una cosa que yo me he inventado así. Sí, totalmente. Al final he dividido la novela en 3 actos como la mayoría de escritores, se apresura un poco y sí quería darle un punto con ese títulos explicativo y al final es un punto que por un lado lo que es la historia y lo que viven los personajes, Sí. como dices, cargas el arma es la carga, es decir, Claro. termina cuando mata a Duros, apunta es cuando él va apuntando hacia dónde tiene que ir y cuando dispara realmente es metafórico porque finalmente él no acaba ni matando a Cohen, ¿no? Dispara es encontrar su camino en la vida, ¿no? Pero a la vez también el último capítulo es complejo, hay como el último capítulo es bastante crudo, ¿no? Con todo lo que pasa en el teatro y tal, porque bueno, y eso, entonces sí, era un poco la intención, así que me alegro que se haya entendido así. Sí, me ha gustado mucho, ¿no? Sobre todo es que va porque en realidad es la historia de cómo alguien que no es para nada así llega a ser un pistolero como tal, ¿no? Es como, yo apunté por aquí que me daba pena al principio, cuando empecé a leer y según iba avanzando, pues a mí Mateo me daba mucha pena, porque veía que eran los demás personajes, pues su tío con lo del trabajo, su hermano con todo el tema de las mujeres, luego llega Cinta, cómo le van empujando
hasta, bueno, hasta luego todo lo que va ocurriendo en la novela, ¿no? Entonces, pero lo de carga el arma, apunta y dispara, ya sé que es lo típico, pero me ha gustado mucho como ese enfoque que le has dado. Digo, es que realmente es así la novela, ¿no? Muchas gracias. He aprendido un montón porque yo reconozco que, al contrario que Tere, nunca he sido muy fan de esta época, no había leído mucho. Empecé a conocerla gracias a ti con la Avenida de las Ilusiones y, bueno, hemos continuado aquí de nuevo con Mateu y con toda esta cuadrilla tan particular, vamos a dejarlo así. O sea que muchísimas gracias por todo. Y No, bueno, esperamos verte en la feria de Madrid. a ver si me llevan, no sé qué va a pasar, supongo que también depende cómo vayan. No, vamos a montar una campaña en Exacto. Twitter, Facebook, que vaya Xavi a la feria. Que queremos que vengas a la feria. Yo te veré en Barcelona. Ay, qué bien. Ñe. Sí, no, Pero es igual, que venga a Madrid. la verdad es que me haría mucha ilusión. Y una cosa que está pasando es, bueno, y creo que os lo he comentado otra vez, que claro, yo publiqué el 28 de mayo de 2020, entonces yo estoy viviendo como un primer libro ahora, en verdad. Porque Claro. nada presencial. Por suerte, también hubo en ese momento muchas entrevistas y encuentros y tal, pero ya todo online. Y ahora, claro, ya llevo 5 presentaciones presenciales ya aquí en Barcelona, bueno, y alrededores. Y claro, es como entre bonito y divertido y es otra experiencia muy Total. diferente que viví en la primera. Totalmente diferente. Nosotros los encuentros online por Zoom nos han salvado, pero los encuentros presenciales no tienen nada que ver. Nada que Y ver. así nos firmas los 2 libros. O sea que nada, vente para Madrid. Encantado. Muchas gracias, Xavi. A ti. Ay, bueno, Estefanía. Hola Xavi, Hola, encantada de volver a verte otra vez. Igualmente. Yo no sé cuál de las dos me ha gustado más. Yo como Belén soy muy fan de Francisca. También me gusta mucho esta parte de esta historia nuestra, que tú la reflejas también, pero ese pañuelo que atrapa a Mateo desde el principio, a ver, ¿qué nos cuentas? A ver, ¿por qué el pañuelo? ¿Por qué el pañuelo? El pañuelo es una de esas cosas que nacen cuando escribes y tienen su recorrido sin haberlo planificado, ¿no? Lo comentábamos antes que, pues, nació tan sencillo como que cuando tiene el primer encuentro con esa niña, pues quería que se quedara con algo suyo, ¿no? Con un recuerdo, pero sin más. Y un poco, pues como que él la ve como alguien angelical, aunque quizá era una niña normal, pues que fuera un pañuelo blanco, ¿no? Como algo así. Tampoco tenía mucha más historia, pero se lo queda. Entonces, de repente, siempre que escribía recordaba que ese pañuelo estaba en su vida y se fue convirtiendo en un símbolo un poco también de su evolución como hombre, ¿no? Y de su evolución emocional. En los momentos importantes lo tiene, también cuando lo pierde es como que es momentos en el que está muy... Piérdelo un poco. Y al final se lo da a Pera como un símbolo de que él ya es otra persona, él ya es un hombre hecho y derecho, él ya no es un niño y ya sabe quién es, y se lo da a Pera para que lo acompañe en su viaje, ¿no? Alguien que sabe desde el principio quién es, justamente, pero que ahora empieza otro viaje a saber hacia dónde, ¿no? Entonces es un poco ese viaje del personaje. También creo que desprenderse ya ser alguien que quiere mucho también forma parte un poco de este viaje del pañuelo emocional, ¿no? No sé si me explico. Yo te haría otra pregunta referente a eso, pero es que íbamos a hacer un poco de spoiler, entonces bueno. Me dejas, Xavi, es que hay 2 pañuelos, hay uno blanco y uno lila. Sí, exacto. Y los 2 tienen su simbolismo en la novela. Sí, el lila un poco lo mismo. Cuando describía la escena me imaginaba a su padre como un poco el típico dandy cantamañanas a golfo. Y me imaginaba como un señor con un traje, con un pañuelo, me imaginaba un poco así. Y para mí era importante que hubieran como algunos símbolos de los recuerdos que fueran constantes para que cada vez que se hace referencia, quizá cada 40 o 50 páginas o cada 30, depende del momento, como para que para el lector entendiera como esos símbolos, ¿no? Y luego, pues el pañuelo lila me ha servido para otros elementos, como cuando se encuentra, también lo ve cuando es pequeño, eso le dispara uno de sus momentos de lapsus mental. Entonces, bueno, a mí siempre, yo sabéis que había hecho guión mucho tiempo y cuando estudiaba guión siempre nos hablaban de la importancia de los objetos, ¿no? Al final,
en nuestra vida acumulamos objetos, le damos importancia a los objetos y los objetos para nosotros significan cosas, ¿no? Lo que guardamos en una caja bajo llave y que a lo mejor pensamos que si nos enciende la casa es lo primero que nos llevaríamos, ¿no? Pues esto es importante. Y yo cuando escribo intento, tanto cuando hacía más guión como ahora, intento que estos objetos sean importantes porque es la manera de explicar cosas sin decirlas, ¿no? No hay un narrador que diga, y Mateo evolucionó emocionalmente, no. Es español el que te acompaña también como lector y a mí me ayuda a escribir y a explicar un poco la historia, ¿no? Pues nada, aquí te esperamos. Vente Claro, para acá, niño. a ver si me llevan, sí. Bueno, ahora voy a dar paso a nuestra cumpleañera hoy del grupo, ¡Ay, felicidades! que es Natalia, que la hemos felicitado por WhatsApp, pero felicidades, Natalia. Gracias, gracias. Cumpleaños feliz. Bueno, Pobre bueno. Xavi, pobre. A ver, que aquí el protagonista es Xavi. Se Nada, acabó. pero oye, es la primera vez que celebramos un cumpleaños en un Tú fíjate qué puntería. Yo cuando lo vi dije, oh Dios, pues tengo que estar sí o sí, porque me ha gustado mucho la novela y no me puedo perder a Xavi. O sea que tú fíjate. Gracias. Y sí, sí, Yo que tengas un buen día. sí, me lo has dado un buen día, sí, con tu novela. La verdad es que es súper estrepidante, es ahí una historia que yo desconocía, me pasa como algunas de mis compañeras, que yo cuando lo leía digo, hombre, ¿quién no conoce la CNT? ¿Quién no? Pero no sabía ese trasfondo tan gordo que se escondía detrás, o sea, ese sindicato único, esas mujeres huelguistas, esas fábricas. Me ha encantado, me ha gustado mucho esa ambientación que le has dado porque estábamos ahí con los obreros y ese fondo que tienes de ver toda la historia. Me ha gustado mucho los hermanos Garriga, ¿no? Y, y me gusta mucho Mateu. Yo con Mateu digo, este niño o sea, no, es que le sigo viendo como niño, o sea, que le arrastran y le arrastran. Y me gusta cuando dices por aquí, cuando está hablando, una de las veces que está hablando con Puig, que le dice, Mateu, pareces otra persona. Dice, es el comentario favorito de los que me rodean, repliqué sin girarme. Te has hecho un hombre, afirmó con tono condescendiente. Siempre fui un hombre. Le respondí mirándole con cierto descaro tras darme la vuelta. Antes, cuando vivía retraído y con miedo, lo era, lo soy ahora y lo seré hasta que me muera. Digo, es que es Mateu. O sea, tuvo que pasar lo que pasó. Pistolero, pues sí. Mató, pues sí. Pero claro, la verdad es que es un personaje que me ha atrapado mucho. Así que muchas gracias, Xavi. Gracias a ti por verla y por tus palabras. De hecho, yo creo que es una de las cosas de la novela que he hecho sin querer. Hacéis que es un personaje avanzado a su tiempo, que se dice, ¿no? Es una mujer fuerte, que existían algunas, pero eran excepciones y también cuando escribimos también hacemos ese planteamiento actual, que seguramente por fuertes y avanzadas que fueran algunas, siempre cuando las escribes desde el presente, pues es un poco más, ¿no? Y en ese sentido, un poco reflexionando luego con mi editora cuando estamos cerrando la novela, que Mateo es un poco lo mismo, pero más emocionalmente. Estamos en un momento en el que creo que es importante que los hombres reflexionemos sobre lo que es la masculinidad, lo que significa ser un hombre, algunas actitudes que son muy complicadas o muchas emociones que sabemos gestionar, pues es algo que hay que aprender, ¿no? Y creo que en ese sentido, Mateo, por eso también os decía al principio que creé un personaje que fuera bastante flexible, no sé cómo decirlo, que tuviera una base para que todo eso fuera creíble, ¿no? Y justamente en frases como esas el reflex se ve, ¿no? Que si llora es un hombre también, si padece es un hombre también, si demuestra que tiene miedo es un hombre también, ¿no? Y es algo que sin querer también creo que sale en esta novela y no sé si me exagero, pero creo que también en ese sentido es un hombre avanzado a su tiempo, ¿no? En ese sentido creo que sería bastante más, entenderme la palabra, cazurrillos que no lo que es Mateu y lo que muestra en este texto, ¿no? También es un texto que es acerca de su hijo, él es un hombre muy sensible. Sí. Bueno, pues eso. Pues nada, te ha salido una novela de 10 que junto con La Avenida de las Ilusiones, desde luego, vamos a ver cómo te sale la tercera. Sí, estoy en ello con la tercera, así que... Sí, ¿no? Sí. Vamos a seguir con ellos. A ver, yo... O sea, Venga, una pista, Xavi.
lo que puedo contar. Más que nada porque también hay dos temas que no, o sea, si no puedo decir ni un título que a lo mejor luego se cambia, ni de qué va un poco, porque hay dos temas que no creo que me quiten, así como la avenida del paralelo casi no dio una novela o una historia que va a contar al 100%, sobre el pistolerismo sí que hay. Ahí tengo un par de temas que no quiero. Entonces, se los digo que pasa los años 20, ¿vale? Empieza el 23 y se acaba en el 31 y será la última de esta época, ¿vale? Es una trilogía temática porque las tres se pueden leer independientemente aunque haya algún personaje. Sí que hay algún personaje que ya conocéis que será protagonista de esta tercera y lo que os diré es que cambio cosas, cambio el narrador, cambio el tiempo verbal y alguna cosa más que la hará un poco diferente, pero también será un poquito más coral que estas dos primeras. No va a dar tanta presencia de alguien tan troncal. Entonces, ahí esto es todo lo que puedo leer. Muy bien, muy bien. Pues nada, estaremos pendientes. Muchas gracias, Xavi. Mucha suerte. Merci, gracias. María José. Y odiaré a Ascen por ir a Barcelona y verte. Ahí lo dejo. Bueno, pero ves a verle y te haces la fotografía con él por todas nosotras. Luego hacemos un collage ahí. Ya te digo. Bueno, Vela. Hola, Xavi. Hola. Estoy por aquí. Antes has hablado de las fake news, un poco. Cuéntanos la prensa, cómo funcionaba, porque yo es que es un tema que me dejó un poco loca. Tampoco funciona tan diferente a cómo funciona ahora. Quiero decir, todo... Ahí te voy. Es que creo que hemos cambiado muy poco. Claro, da igual la ideología que tengamos cada uno de nosotros. Si tienes un poquito de sentido común, ves que la mayoría de diarios tienden, ¿no? hacia su color. Y algunos se sobrepasan más y algunos directamente mienten. Y también de todos los colores, ¿no? Entonces, eso creo que es algo muy mediterráneo, por un lado. Y también forma parte del poder. Al final, las estructuras de poder necesitan canales de comunicación y muchas veces los diarios... O sea, es muy bonita la idea de la prensa y yo he trabajado en televisión y también sé de lo que hablo y de la prensa libre y bla, bla, pero luego hay unos filtros y hay hoy en día unas marcas que pagan anuncios y tal, bla, bla. Entonces, evidentemente en este país tenemos algunos diarios decentes, los importantes, la mayoría lo son, pero luego hay toda una prensa que no. Y en ese momento pasaba un poco lo mismo, pero exagerado, porque el criterio moral de lo que es la prensa y lo que no existía tanto como ahora. Esta figura que a lo mejor incluso nos han vendido tanto los americanos del periodista con la máquina de escribir y la objetividad, pues ahí tampoco había escuelas de periodismo, ahí empezaban a escribir porque quien fuera. Pensé que en esa época era habitual que escritores se insultaran en la prensa, escribieran artículos insultándose unos a otros, y este era el universo, ¿no? Y aparte había una ideología muy conservadora. Por ejemplo, la huelga, si algún día os pica la curiosidad, entrad en la Hemeroteca de la Vanguardia y buscar los días de febrero de 1918 y leer las crónicas de la huelga de mujeres. O sea, el paternalismo y se dicen barbaridades bajo nuestros ojos, ¿no? Entonces, bueno, eso existía y existía mucho más agresivamente que ahora, existía de una manera mucho más direccionada, a veces por egos personales, la gente se enfadaba y se insultaba y se denigraba unos a otros, a veces por intereses políticos, al poder más conservador y más relacionado con el ejército y con algunos burgueses les interesaba denostar, denigrar a los anarcosindicalistas, que objetivamente mataban, pero también mataban ellos quizá un burgués no directamente, pero contaba mucha gente para que lo hiciera. Entonces, bueno, era muy complejo y ahí también un poco una cosa que quiero explicar en la novela, que quiero explicar eso a través de dar como un poco de personaje, ¿no? Él empieza diciendo que oirás que fui un asesino, que soy un asesino, un pistolero deleznable y que maté a mi mujer, pero nada de eso es mentira. Y al final entiendes por qué dice eso y entiendes que hay cosas de verdad, hay cosas que son de mentira y por eso nunca seas inocente, porque yo creo que en esa época si estabas implicado en un bando u otro, todos tenían las manos manchadas de sangre y todos, no sé si decir, pecaban o delinquían, ¿no? Entonces... ¿Hola? ¿Se ha quedado? Hola. Perdón, Hola, es que ahora. os he perdido ahora un segundito. Sí, porque está con el iPad y no nos ve a todos. Sí, es que os he perdido ahí un segundín. Y ya, esto ya es un chismorreo, Xavi. Es que, a ver, yo veo un poco lazos familiares importantes, o sea, como que tú eres una persona muy familiar, viendo la dedicatoria además que has puesto, todo el tema de la madre. ¿La familia es un buen motivo para convertirse en un asesino?
Yo no lo sé. Yo no tengo esa respuesta. Si por mí fuera, yo creo que no. Tampoco me encontrarán según qué situaciones. Yo no sé si estuviera en Kiev, te respondería algo diferente, ¿vale? A priori, desde mi yo actual, mi bagaje y mi situación actual, te digo que no. También te digo que son circunstancias muy diferentes, porque también el pistolerismo empieza un poco porque algunos alocados empiezan a matar, pero también porque la policía los está deteniendo, los está machacando, entonces es un poco un pez que se muerde la La cola. cola. Ujú. Es un poco la pregunta, ¿qué harías tú para salvar a tu familia? En este contexto, tú si fueras Mateo se equivoca mucho, pero ¿qué harías? ¿Habrías hecho lo mismo con Cohen? ¿Habrías pedido el dinero? ¿O te habrías convertido en un guardaespaldas para que tu hermano no fuera a la prisión? ¿O qué harías, no? Entonces es un poco también, yo creo que una de las dudas o de las propuestas de la novela es, insisto, que para mí nadie de esa época es inocente, pero al final hay muchas preguntas. ¿Qué haríais vosotras en esa situación? Contexto. Es un poco eso. Y sí, soy muy familiero y sí. Pues nada, Xavi, enhorabuena por la novela y que tengas mucha suerte. Muchas gracias. Gema. Bueno, buenas tardes, Xavi. Buenas tardes, ¿qué tal? Me ha encantado, o sea, no te había leído antes y me ha gustado muchísimo. Y bueno, no conocía o conocía muy poco de esa parte de la historia y me has descubierto, ¿no? Yo soy más de personajes y me encanta Paco, que es casi un psicólogo, me encanta Mateo, porque además es que me gusta que representas que los hombres también sufren de estereotipos. Y en la frase que ha leído hace un rato mi compañera, pues Natalia, ahí lo dejas claramente, ¿no? El hombre alto tiene que ser fuerte, no puede llorar, el hombre, o sea, son un montón de sufrimientos que también padecéis. Y hay una frase que me encanta, que es esa de, al final tengo que doblegarme, ¿no? Por todo lo que quieren los demás me doblega. Entonces, Mateo, a mí me ha encantado. Pero una de las cosas que más me ha gustado es otro personaje que veo es Barcelona. Es una ciudad que tiene su propio pulso, es una ciudad que me la has presentado perversa, oscura, que dentro de la novela negra llama muchísimo la atención y me ha fascinado esa visión que has puesto de Barcelona. O sea, creo que para una serie, te lo juro, sería estupendo. O sea, es un personaje más dentro de la novela. No sé si tú lo has hecho con ese fin. Mira, sobre esto te digo tres cosas. Uno, sí, pasa un poco como el paralelo. Son lugares, pero tienen tanta vida y generan y producen unas situaciones tan complejas que al final acaban teniendo su entidad, ¿no? La Barcelona de la Avenida no es la misma que la de que nunca seas inocente y es la misma ciudad más o menos en la misma época. Y seguramente si el punto de vista fuera un burgués sería otra, ¿vale? Entonces, sí, esta Barcelona existió y sí, ser obrero o obrera en esa época era muy difícil, era muy complicado, tenías mucho que perder, muy poco que perder y mucho que ganar, ¿no? Y por eso también el movimiento fue tan fuerte. Pensar también que la mayoría de estas personas, es decir, yo he construido personajes que leen y tienen un poquito más, también, Francisca, para que puedan tener un bagaje, pero la mayoría eran iletrados, la mayoría escuchaban las ideas que defendían en los bares, en mítines, era muy habitual la lectura de las fábricas de textos, de diarios, de noticias. Me generó también el sesgo, ¿no? de muchas personas. Entonces, sí, era complejo y esa Barcelona no existía y esta gente era parte de Barcelona. También muchas de las personas, ese tema no lo toco tanto porque no cabe en la novela, ¿no? Pero muchas de las personas que algunas veces se menciona, ¿no? Que hay mucha inmigración en esos años, llegan muchísimas personas del resto del país a Barcelona, que están en barracas en Montjuïc, están en barracas en Poblenou. Entonces también hay una mezcla cultural aquí que es muy interesante, más la Primera Guerra Mundial. Es decir, esta Barcelona es muy interesante y tiene sus claroscuros, ¿no? Y aquí vemos un oscuro porque también creo que es necesario. Estoy totalmente de acuerdo que esto va por una serie y mi reflexión siempre sobre esto es, ostras, qué mal lo hacemos, porque si esto hubiera pasado en Estados Unidos, habría 15 películas, 35, no sé cuántos, ¿no? Y no lo reivindicamos, no lo explicamos. Hay una película de hace 3 o 4 años que la protagoniza Luis Tosar, que no La sombra de algo que se llama, que es un poco, está situada en el 22 o el 23 y es un poco sui generis, es decir, es muy película y muy poco histórico, aunque se explica bastante bien este fenómeno y es muy interesante. Si os interesa, luego os la busco y os la paso, porque está bien la película. Y sobre el tema de hacer una serie, yo soy guionista, entonces de La Avenida tengo ya un proyecto de serie que he ido moviendo
que en algún momento ha estado a punto de tirar para adelante y se ha parado. Y ahora estoy en una época de trabajo de un sitio porque me iba bien, pero cuando termine volveré a moverlo y a ver qué pasa. Y con esto es un poco mi idea de hacer lo mismo, cuando tenga más tiempo del que tengo ahora. Pues fenomenal, porque de verdad que me ha gustado y yo creo que es una ciudad que plasmas de pulso y pasiones, o sea que fenomenal. Gracias. Así que felicidades, Xavi. Muchas Y te gracias. veo en Madrid, venga, hay que insistir ahí. A ver si es verdad. Sandra. Hola, Xavi, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas. Yo ya había leído tu anterior novela, lo que pasa es que no estaba en el club todavía, no estuve en el otro encuentro, pero bueno, esta, mira, yo también he puesto un montón de posis, sobre todo los que se centran en el trozo donde está con Paco, todas las reflexiones que le hace a él, que intenta no influir en él, sino que se dé cuenta de muchas cosas sin llegar a influenciar en él, o sea, es como que reflexiona sobre todo eso y la verdad es que me ha parecido muy interesante la novela. Has respondido a muchísimas preguntas ya que tenía en mente. Y pues nada, preguntarte, por ejemplo, aparecen personajes de tu anterior novela en esta también. No quería decirlo, lo pasa ya lo has dicho tú, porque digo no voy a hacer spoiler, pero ¿lo tenías ya pensado? ¿Hay alguien que lo ha leído todavía entera? Perdonad, eso no lo sabía. Sí, no, sí, lo hemos leído todo. Ah, vale, vale. No, por eso no he dicho los personajes, he dicho, salen personajes, pero no digo, para que también la gente pues se lleve sorpresa. ¿Lo tenías previsto cuando empezaste la novela a escribirla, que apareciesen o te surgió de pronto y dijiste, vienen bien aquí? Sí, un poco sí, ¿no? Porque no tenía mucho sentido que me metiera en este mundo y no apareciera en algún momento. Y Hombre, tratándose de la misma época, claro. es que es difícil soltarla. Claro. También era, o sea, no quería que fuera protagonista, no quería que, porque es un poco una roba escenas también. Sí. Entonces no quería que tuviera mucho peso y sí que la pongo al final y la pongo en algunos momentos y que claves. También me gusta, o sea, yo personalmente disfruté mucho escribiendo la escena que se encuentra en el backstage, o sea, que está más o menos en medio de la novela. Sí. La aparición ahí me hizo mucha gracia que apareciera y aparecerá y tampoco hacemos un gran spoiler, quiero decir, al final no tiene mucha más. Sí, no, pero como no aparece tampoco en la sinopsis ni nada, a mí pues, me gustó que apareciera y la verdad es que se hace la novela como más, ¿sabes? Y nada, pues me ha encantado leerla, así es que muchas gracias, espero que tengas mucha suerte y nada, has contestado también, te iba a preguntar si tenías ya previsto continuar con esta época o cambiar en la siguiente novela, ya lo has dicho, o sea que nada, encantada de conocerte. Totalmente, gracias. Os puedo decir, sí, es verdad que la siguiente saldrá en invierno de 2024. Aquí año y pico también. Bueno. Mucho tiempo. Grijalvo, para bueno y para malo, tiene muy buena cantera y muy buenas autores y autoras, entonces todos necesitamos nuestro hueco. Entonces mi editora me tiene que pagar. Mi editora me frena más que pedirme. Así te salen luego tan gordos. Claro. Intentaré que esta nueva sea un poco más corta. Tiene más páginas que el otro. No, es muy curioso, tiene la misma número de páginas, el mismo. Y se ve que es muy difícil cuadrarlo tanto, es decir, ha sido involuntario, pero que sean 525 igual es curioso. El gramaje a lo mejor, ¿no? O algo. No lo sé, la otra también era tapadura, no sé si... No sí, sé, la otra era tapadura. no sé por qué esta versión, pero a nivel de páginas es la misma. Bueno, Asten, por hablar. Hola, pues me tocó, no importa. Hola, Xavi. Otra vez te vuelvo a ver porque yo sí que estuve en el de las ilusiones y bueno, me ha gustado muchísimo este libro. Tienes muchísimas cosas. Mira, una de las cosas que me apunté es que tienes corrupción, chantaje, clasismo, odio, venganza, tiene de todo. Pero hay un personaje que a mí me parece, a mí particularmente me fascina mucho, ¿vale? Que es Pere. Era. El primo. Y para ser yo lo que más te iba a preguntar es que para ser un secundario, yo no sé si es que tienes que pararlos, pero según vas escribiendo, tus personajes secundarios y según vamos leyendo, cogen mucha importancia, pero luego ya consigues retenerlos un poco.
¿Lo haces aposta o no lo haces aposta? Porque me imagino que más de uno se te irá y querrá ser, un personaje principal. Mira, en el caso de Pera sí que estaba bastante pensado, porque así como a nivel de confesión es un personaje que se quedó fuera de la avenida. Yo al principio tenía pensado que la avenida, la historia terminaba en 1929. Imagínate, 10 años más de lo que termina, entonces había otro universo que nunca saldrá, ¿vale? Y preferí como acotarlo más y a medida que iba pensando un poco la historia, ¿eh? Nunca llegué a escribir tanto. Pero sí que era un personaje que me gustaba, y ese personaje ya en esa idea inicial que nunca se llegó a escribir ni a desarrollar, tenía un padre que era zapatero. Y de ahí luego vino Ernest también en esta historia, ¿no? Y de repente los hice primos y de repente pum, 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 y fue encajando todo. Y sí que es un personaje que quería que tuviera su punto, justamente en contrapunto a Gabriel, que es la testosterona pura, el estereotipo de anarquista de ese momento, tosco, machista, bueno, ya veis. Entonces era el contrapunto, y un poco por lo que os decía antes, ¿no? Por reflexionar un poco sobre qué es ser un hombre y qué no, pues también creía que era interesante este personaje, que creo que a mí me ha enseñado mucho y también enseña mucho a los personajes de la novela, ¿no? Entonces él sí que tenía importancia, pero por ejemplo te puedo decir otro que no tenía tanto, que es Josep. Josep no iba a tener tanto recorrido y fue creciendo porque me iba bien y porque también la relación que se establece con los personajes me pareció de repente muy interesante. Y de repente Claro. tenía que estar. Y mi idea también tenía que ser un personaje más pequeño, pero de repente aparece esa en la primera escena y dije, uy, esto va a crecer seguro, ¿no? Y es un torbellino ese personaje, me gusta mucho también, ¿no? Otro punto de vista. Y justamente cuando empezaron a crecer los dos, estaba leyendo un poco también sobre cómo las relaciones abiertas existían en esa época en una parte de la burguesía. Entonces, de repente, pues como que todo cuadró, ¿no? Y por eso que sí, en el caso de Pera sí que está bastante pensado. Y fíjate que tiene mucha influencia en toda la historia. Es decir, no aparece todo el rato, pero hay momentos que son claves en los que aparece. Entonces sí que estaba pensado como para acompañar a los hermanos todo el rato. Y de hecho, ya lo dicen al final, ¿no? Es la banda original. Son los tres. De todas las maneras, para meterte en ese mundo y más en aquella época, te habrás tenido que informar bien, ¿no? Porque... Sí, como con todo. El mundo de Pera existe, las calles, los bares existen. También era muy común el transformismo en según qué locales, lo que llamamos travestis drag queens, ¿no? Pues era habitual y eso existía en la revista. También existían como presentadores de revista que quizá no iban vestidos de mujer, pero sí que iban como muy afeminados. Era como todo un universo que existía en ese paralelo, y que a pesar de que subía al escenario, pues tenían vidas duras, porque sí, hoy en día es también complicado expresar a veces sexualidad o según qué cosas, imaginaos en esa época con personajes como Gabriel todo el rato, ¿no? Entonces, me parecía interesante y creo que es un contrapunto interesante, como uno es Montserrat, como uno es Cristina, porque en verdad Montserrat y Cristina son dos personajes muy combativos, pero son muy diferentes entre sí, ¿no? Buscan cosas diferentes en la vida, en verdad, ¿no? También emocionalmente. Entonces, bueno, creo que no sé, yo estoy contento con este equilibrio de personajes, pero también es que me gusta. A mí me gusta mucho crear personajes, no sé si se nota. Entonces, y que evolucionen, y que cambien, y que aprendan, ¿no? No, y es que evolucionan, los llevas durante toda la novela y la verdad es que evolucionan muchísimo. Ah, otra cosa, yo creo que cuando vamos a Barcelona, ir a la Boquería es como, pues eso, porque hay que ir. Claro. Yo creo que todo el mundo vamos. Y una cosita solo, Pepa, déjame. ¿Tú has probado a ponerte una gorra? Porque es que ahora mismo, si tú te pones una gorra, eres tú. Ya me han dicho, no lo he probado, no lo he probado, me han dicho, sí, no sé. Yo no me veo. Es que según te estaba viendo, estaba diciendo, digo, si le pongo ahora mismo una gorra y miro así miro así para abajo, digo, ¿es él? Lo tendré que probar al final. En verdad, os encuentro, os digo en tres hijos. Con mi editora pensamos un poco cómo debería ser cómo nos gustaría que fuera la portada, y se pasó un briefing al diseñador y él hizo esta propuesta que es muy guay. Pero la primera propuesta era otra cara, es de la misma gorra, el mismo tal, pero había otra cara. Y yo propuse que se cambiara porque era muy joven el personaje que aparecía anterior, ¿vale? O la cara. Ah. Y a partir de este cambio, un cachón de la editorial con esto que tú dices.
Nada, pues cuando te vean San Jordi, te pones la gorra y ya verás, van a decir, uy, si es el del libro. A ver, Bueno, el del libro es... Bueno, a mí... Bueno, que muchas gracias, de verdad, y que enhorabuena porque el libro está súper bien. Yo, de todos los personajes de la novela, que son muchos, muy buenos, yo me quedo con Pera. Es que me ha despertado muchísima ternura. Pere, Muchísima, ¿no? Sí. sí, Pereira. muchísima ternura. Entonces, yo me quedo con ella. Y no me ha gustado el final. Ahí lo dejo. Y lo dejo porque no se puede, no decimos el final aquí. No. otras cosas, ¿no? Bueno, pero tú sabes por qué lo digo. Sí, pues hay decisiones difíciles en esta historia, porque, por ejemplo, hay un personaje que muere cuando Mateo vuelve a Barcelona, que, Sí, que que tampoco tenía que gusta, morir, vamos, tenía que morir. pero para Gabriel era necesario, porque si no nos espabilaba, ¿no? Entonces, Ya, sí, sí. Le Estás hiciste dando una cosa que no estás vio. dando muchas señales. No, pero no se sabe. Era- Sabemos lo que lo hemos leído. ahora aquí, Será por eso. no me acuerdo nunca que luego esto lo vais a colgar, pero estoy como en familia casi, entonces quedadme vosotros a mí porque yo... No, pero si no hemos dicho nada, no hemos dicho nada. Te puedes imaginar cosas. Es que muchas preparadas. veces sin hacer spoiler cuesta un montón preguntar, ¿eh? Bueno, sí, porque es normal. Pero bueno, tampoco pasa nada por un pequeño spoiler, porque así crea más curiosidad. Expectativa. Pero pasan muchas cosas en esta novela, así que tampoco pasa nada. Es que pasan muchas cosas, exactamente, muchas cosas. De verdad. Anita. Ana. Hola, Xavi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, encantada de saludarte de nuevo. Yo sí que estuve también en la de la avenida Sí, me acuerdo. y me ha gustado muchísimo. Me ha gustado mucho más esta novela. ¿Sí? Muchísimo más. Yo, en mi modesto punto de vista, me parece que has crecido muchísimo como escritor. Me parece que has crecido muchísimo y esta novela me ha levantado ampollas, o sea, porque tocas muchísimos aspectos muy importantes, tocas emociones, tienes personajes muy buenos, o sea, me refiero buenos como buenas personas, personas honestas, personas combativas, personas que tienen conmiseración de los demás, que luchan por los demás, y tienes auténticos villanos, o sea, pero villanos de libro, villanos de los que les pegarías 2 tiros sin pensártelo 2 veces. Entonces me ha levantado muchísimas emociones, ¿eh? Y yo es una cosa que busco siempre cuando leo. Me gusta que las novelas me produzcan emociones fuertes, ¿eh? Entonces esta me la ha producido, me ha gustado mucho. El personaje de Mateo me ha encantado, o sea, cómo va evolucionando. Me da mucha rabia que se crea un cobarde. Llevo muy mal que él se crea un cobarde porque me parece que es una persona que se va equivocando. Hay una frase más que me encanta, que es cuando produce su encuentro con María Green, cuando va a ver a Pera y se encuentra con María Green y le pregunta que cómo ha llegado tan alto, ¿no? Y le dice ella, a base de equivocarme profundamente y tantas veces que al final ya solo me queda un camino que puede ser el del acierto, ¿no? Pues a él le pasa lo mismo, o sea, se equivoca tantísimas veces que al final dices, criaturas, es que al final este es tu camino, lo quieras o no, es lo que tienes y va a ser el bueno. Entonces me ha encantado, o sea, el personaje de él me ha encantado, me encanta esa unión que haces, esa cadena que formas con tu anterior libro, los personajes del paralelo, esa fascinación que tienes por ese mundo de la farándula, del cabaret. Me encanta el personaje de Pera, o sea, me parece una persona tan valiente dentro de todo y de qué manera quiere a la gente de su entorno y de qué manera se ve rechazado y tiene que luchar por él mismo. Y por último, sí que me gustaría, me ha encantado la ambientación, o sea, el estudio que haces de esa época. Yo tuve una profesora, la profesora que tenía de historia, cuando entonces estudiábamos historia bien en los institutos, que era una apasionada de la Semana Trágica y toda la época subsiguiente. Entonces, a mí me ha encantado, me encanta toda la documentación porque sí que es una época que he estudiado bastante, de entrada porque mi abuelo, me descubrí también muchísima documentación. Mi abuelo le metieron en la cárcel por ser de la CNT
Reposté la CNT en Guadalajara, que no era un sitio donde la CNT estuviera realmente implantada, pero es que entonces los obreros, no los obreros, sino las personas que tenían, que eran profesionales, mi abuelo era herrero, no se podían afiliar a UGT, se tenían que afiliar a la CNT. Claro. La CNT fue por los pueblos, obligándoles, que eso lo cuentas tú, lo reflejas muy bien en el libro, obligándoles a pagar, obligándoles a afiliarse, porque si no era la propia CNT la que se los cargaba. Entonces, eso es una faceta que en muchas novelas que he leído no me las he encontrado y que tú eso lo explicas de maravilla. O sea, me parece que tratas el tema con una ecuanimidad que me ha encantado. O sea, me ha gustado muchísimo. Y es una época que por eso sí que la estudié, porque fue pues, de unas consecuencias, como tú dices, brutales. O sea, sanguinaria, allí caían buenos, malos, irregulares, toda la corrupción que hubo, tanto allí como aquí, y me encanta el tratamiento que le has dado. De verdad que me ha gustado, he disfrutado muchísimo la novela, muchísimo, de verdad. Qué bien, Me ha parecido eso un ejercicio de madurez como escritor, un ejercicio maravilloso de que no olvidemos la historia para que no la volvamos a repetir, pero por desgracia, como bien ha dicho María José, la historia se repite, es decir, se sigue condicionando, se sigue manipulando, la corrupción es y bueno, pues esto es lo que nos ha tocado. Así que nos quedaremos con el imaginario, con tu imaginario de personajes maravillosos y esperemos que haya muchos Mateus y mucha gente dispuesta a seguir luchando por lo demás. Estoy totalmente de acuerdo, yo también lo espero. Y de hecho, algunas personas me han comparado a Villarejo con Bravo Portillo, por ejemplo. Que los dos son comisarios además, ¿no? O sea, que sí, sigue existiendo personajes así. Sí. Pues de verdad, enhorabuena y nada, muchas ganas de que vengas a Madrid. Crearemos un hashtag reivindicativo y lo pondremos con todas las reseñas. A ver si Grijalvo se conmisera de nosotros y te trae para Madrid. A ver. Te lo diré a Pablo. Ahora tiene unos días de curro que... Ya lo sé. Me ha enviado un mail esta mañana para ver si estaba todo ok y le he contestado esta tarde, fíjate, digo, porque estamos todos también, pero vamos, se lo diré porque sí, nos encantará que venga. Y un personaje, perdona, Manuela, la tía. Esa mujer con un corazón tan grande que no cabe en el libro. O sea, me encanta cómo los trata, que al principio la presenta. La primera frase que metes de ella cuando llegan a casa y dices, madre mía, les va a dar una infancia que se van a cagar vivos los pobres. Y luego es todo lo contrario, o sea, es su manera, de verdad, me ha encantado el personaje. Muchas gracias, Ali, por una novela tan bonita. No, pues gracias a ti por tus palabras, que va. Amparo. ¿Qué tal, Xavi? ¿Qué tal? Pues encantadísima de volver a saludarte. Ya lo hice en el encuentro de la Avenida de las Ilusiones y a mí me has descubierto, porque tengo que serte franca, era muy novata en el tema del pistolerismo y me has descubierto un tema fascinante y me has atrapado completamente con la trama de ficción. La trama de ficción me has atrapado, pero total. Me han encantado los personajes, es una novela en donde todos los personajes, incluso los secundarios, para mí tienen su lugar reconocido. Y no suelo ser de lágrima fácil y en esta novela me has emocionado en una escena en la que los tres primos están y Gabriel tiene que disculparse o decirle a Pere por qué ese odio, esa inquina, están juntos. Terminar esa escena con los ojos vidriosos es una de las escenas que más me han conmovido y que más me han gustado de tu novela. ¿Con qué escena te quedas tú? Oh, no lo sé. A ver, hay muchas con las que me quedaría porque he disfrutado mucho escribiéndolas. Esta sería una de ellas. Algunas conversaciones con Paco, seguro. Me quedaré también con la escena, la segunda vez que Mateo y Paco se encuentran, está con otro personaje allí, tampoco voy a hacer mucho spoiler, porque he hecho algunos. Y hay una conversación que también me gusta mucho escribir. Me gusta mucho la escena en la que él le explica todos los miedos que tiene a otro personaje, por ejemplo.
También, no sé si os gustó, pero dudaba mucho sobre cómo describir una fábrica. Y me gusta mucho la escena en la que entra a la fábrica y lo ve todo como un monstruo. Y ahí nació un poco, es decir, ya veníamos de los dibujos y hay esa escena y a partir de ahí la metáfora también del monstruo se va repartiendo y ahí fue creciendo y me parece chulo. Porque todos alguna vez nos vemos monstruos, ¿no? En la vida, o por lo que sea, por la condición, por donde vivimos, por nuestro cuerpo, por lo que sea, ¿no? Y al final es una cosa como muy humana, quizá demasiado contemporánea, pero que él la usa, ¿no? Para explicar según qué momento. No sé, hay como escenas que estoy muy contento. También alguna de los dos hermanos. A mí me gusta mucho la última escena de los dos hermanos, que tampoco se puede... La última escena también es impresionante. Estamos bebiendo, entonces... Sí, Oye, bueno, Julia, pues, ¿y la treta del despistado, de dónde sale? pues, no sé dónde salió. Porque lo salva de muchos líos, ¿eh? Y de muchas... Mira, que ya me gustó, que ya no lo voy a usar mucho más, pero sí que con la avenida había el tema de que Francisca tiraba piedras y eso sí que es verdad que mi madre lo hacía en su pueblo, entonces, pues eso es una anécdota de mi madre. Y ahí pensé un poco, estaría bien como hacer algo de niños y pensé, esta vez hay que usarlo, ¿no? Hay que usarlo porque es chulo y lo han ido usando y a medida que iba pensando escenas o iba haciendo tramas, pensando, ostras, no se puede abusar, pero en 2 o 3 momentos importantes tiene que aparecer esto porque al final también forma parte de su comunicación como banda, ¿no? Cómo se han criado. Y así ha sido, así creció esta cosa y creo que pienso... Es cosecha propia, ¿no? Es de tu invención. Y pienso que he intentado meterlo en momentos importantes, que den un giro a todo, ¿no? Entonces, no sé si funciona, pero a mí disfruté mucho escribiéndolo. Pues yo disfruté muchísimo leyéndote en la Avenida de las Ilusiones. He disfrutado enormemente con Nunca serás inocente y espero seguir disfrutando y espero verte en Madrid también. A ver. Mucha suerte, Xavi, y enhorabuena por la novela. Muchas gracias. Yoli. Xavi, un placer volver a verte. Igualmente. ¿Cómo estás? Muy Estoy bien. aquí. Enhorabuena lo primero. Enhorabuena y además en un plazo tan corto que está muy bien porque así todavía mantenemos un poco el rebufo de la primera, como dicen en las motos, ¿no? Vamos ahí incluso nos permite recordar, tener más frescos todavía algunos personajes o algunas situaciones que se habían dado en la anterior. Yo creo que las preguntas sobre la novela te las han hecho mis compañeras todas, pero yo, fíjate, te estaba leyendo y no podía evitar recordar uno de mis libros favoritos, que es La verdad sobre el caso Savolta, donde uno de los protagonistas, Le Prince, es el que contrata a unos matones, unos pistoleros, para que, en cierto modo, las revueltas obreras que se están produciendo en las fábricas de su patrón, que al final él se hace con todo el poder, pero bueno. Entonces, yo imagino que muchas de esas novelas, de La ciudad de los prodigios también, que, aunque bueno, La ciudad de los prodigios es más larga en el tiempo, como que se alarga desde antes a después, pero también toca un poco este tema. Y yo imagino que te han influido de alguna manera, ¿no? Que hay algo de ellas que también está aquí. Totalmente. Yo creo que las cosas suceden porque la vida te va llevando, ¿no? Y sí, yo Mendoza lo he descubierto adolescente y me gusta mucho. Entonces, claro, para mí es un referente. No sé qué de ahí, no sé qué hay de él o de mi relación con sus libros aquí, aparte de la temática, pero claro, yo, tanto La verdad sobre Casa Savolta como La ciudad de los prodigios, son novelas que me encantan, que descubrí con, no sé, 17, 18, 19 años y han estado ahí y es indudable. Y también he intentado no leer mucho más sobre esta época para no influenciarme, ¿no? Pero sí, claro, son 2 novelones y pasan en la misma época. Y claro, sí, es que yo a Mendoza lo reverencio, así que sí. Fíjate, yo creo que hay incluso un poco del dibujo de la Barcelona que hacen en La verdad sobre el caso Savolta, hay un poco, tanto en la anterior, aunque era un poco más luminosa por el tema de los cabarets y tal, y en esta yo creo que hay un poco, ese dibujo de la Barcelona obrera, de la Barcelona de los barrios, hay un poquito aquí. Sí, pues que yo por todo lo que he ido leyendo fue bastante, es que fue así, es decir, no, claro que al escribir hay una subjetividad, ¿no? Pero es que no, para mucha gente fue una época muy complicada. Entonces, eso existían bajos fondos, pero como debería existir también en Madrid y en otros lugares, ¿no? Simplemente aquí al ser también muy industrial, al tener el puerto cerca, o sea, hay una serie de factores que hacen que
aquí haya como... Yo siempre digo, el puerto está aquí en el paralelo. Y digo aquí porque yo vivo en el paralelo, y está lo del Raval y del barrio de la Catedral, y por el puerto entraba todo lo bueno y todo lo malo de la ciudad, ¿no? Y a partir de aquí es que no hay separación casi. Entonces, claro, esa Barcelona también existía una mucho más luminosa, y si hiciéramos una Barcelona luminosa también podríamos hablar sobre la burguesía, alguna clase media que existía, era otro... Pero incluso la clase media, ¿no? Ya habéis visto, Layret, a Layret lo matan, es un abogado. Lluís Companys, que también es abogado en ese momento, pues lo encarcela. Es decir, que, bueno, era una época muy convulsa. Era complicada, sí. Pues simplemente darte la enhorabuena, secundar la petición de que vengas a Madrid, hashtag, lo que haga falta, ya lo moveremos para que nos firmes el libro, y sobre todo muchísimo éxito, que tenga el mismo que el anterior, que yo creo que todavía tiene recorrido, pero por lo menos que tenga el mismo, un poquito mejor que el anterior. A ver si vamos creciendo poco a poco, sí. Seguro. Hemos preguntado ya todas. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta más? Tere. Te lo dije ya antes. Yo te quería preguntar por la huelga de transportes. Y a lo que antes decía Bela, lo poco que hemos cambiado, ¿no? Porque tenemos muy reciente la situación que hemos vivido con la huelga de transporte, y esa misma situación la vivieron entonces. Y es que parece que lo estabas leyendo y que estabas viviendo actualmente. Dices, es que es prácticamente lo mismo lo que ocurrió. Claro. De hecho, esa fue una de las grandes huelgas de Barcelona. Y yo creo que hay tres muy grandes para mí. Una es la trágica, otra es la canadiense y otra es esta. Lo que pasa es que con esta no se consiguió casi nada. Es decir, al final sí que se consiguieron algunas ventajas para el sector de transporte, pero hacia nivel de ciudad no pasó mucho más. Y ya es que casi como que ya al cabo de 3 meses empieza la dictadura, pues sí me pasa como muy por encima, ¿no? Claro, es que yo no había oído nunca hablar de esa huelga de transportes, y lo que lo leías es como si estuvieras diciendo, pero si lo he vivido hace 4 días, es prácticamente lo mismo, y lo poco que han cambiado las cosas para los transportistas, y bueno, han cambiado un poco, ¿no? Pero que siguen reivindicando cosas muy parecidas, y otra cosita de la que no hemos hablado es del malo malísimo. Es verdad. Sí. El malo malísimo, es que hay veces que mejor no hablar, pero hay uno. Pero es que es muy malo, muy malo, muy malo. Hay varios. Bueno, pero el malo malísimo, Hay uno más que otro. El Cohen. Sí, Cohen, pero tienes luego a Josep, que no te lo quiero molestar. El varón. Bueno, pero al final no es tan malo. Ni tan bueno. Ni tan bueno tampoco, pero... No, es un explotador. Oportunismo puro y duro. Sí, explotador total. Totalmente. Sí, está basado en varios personajes, lo que sí que quería un poco dar un contrapunto, y que tuviera un poquito de consistencia el personaje, que no fuera soy malo porque el mundo me ha hecho así. Que un poco sí, entiéndeme, pero que tuviera una biografía, que tuviera unos motivos. Al final también hay una conversación antes de que se termine el segundo acto, ¿vale? En el que intento explicar que todo el mundo tiene sus motivos, te los creerás o no, pero al final nadie es inocente en esa época, ¿no? Ese es muy malo, y también lo vemos desde el punto de vista de Mateo, no sé cómo sería otro punto de vista para positivizarlo, pero que al final había intereses diferentes. Yo empatizo mucho más con los obreros seguramente porque es con quien me he relacionado desde pequeño, y aún hay muchas cosas que mejorar. No empatizo nada con los métodos que seguía nadie en esa época, a los violentos sobre todo. Pero bueno, era un poco esta idea, ¿no? Es malo malísimo, pero al final tiene un ancla emocional, tiene cosas, ¿no? Sí, pero va más malo, malísimo que la parte tierna o esa, ¿no? La encontramos ya muy al final y muy poco. No, y además, tú lo defines muy bien. Hay una frase que pones en boca de Mateu, que la dice Paco, que habla en qué parte de la historia es que la tenía. Dice: Paco defiende que la historia de las civilizaciones se ha construido sobre los cadáveres de disidentes, traidores y héroes. ¿En qué grupo me incluiré cuando muera? Totalmente.
Y tampoco depende de él, porque ya veis lo que sucede al final con su imagen, ¿no? Y por qué se le considera un postureo de desnable o bla, bla. Entonces, es que a veces ni siquiera depende en qué categoría te pongas, ni siquiera depende de lo que tú realmente hayas hecho, ¿sabes? Nada. Una pregunta te quería hacer. Cuando has hablado, porque me llamó mucho la atención, esa especie de tour un poco megalomaníaco que les hace Joseph a los hermanos cuando les enseña la fábrica y las bondades de su negocio, lo has dicho antes, o sea, me llama mucho la atención porque según la vas describiendo, a mí me recordaba muchísimo a la película de Metrópolis, hasta que llegan al corazón de la bestia, o sea, realmente que es cuando llegan a esa zona. ¿Cómo te has ilustrado para describir esa fábrica? Porque yo parecía de realmente que la estaba viendo, o sea, sentía el calor, sentía el olor, Ana, sentía ese sudor que continuamente con el que estás hablando de los trabajadores, estás hablando continuamente en la novela del sudor, del calor, del agobio. Bueno, y para mí esas sensaciones son las que a mí me despertaba imaginarme ahí, ¿vale? Pero sí que, por ejemplo, claro, la fábrica que describo está muy basada en Tarrasa, que es la ciudad que está aquí al lado. Hay el Museo de la Ciencia y la Técnica o de la Tecnología o algo así, no recuerdo el nombre exacto. Y está dentro de una fábrica del principio del siglo XX, finales del XIX. Y hay toda una parte donde se reproduce, o sea, lo que es los hornos, la burra y tal, está tal cual. Arreglado, muy limpico, pero existe aún. Y ves perfectamente cómo eran los hornos, cómo subían las tuberías, luego cómo llegaba el vapor a la máquina de vapor, o sea, lo ves todo perfectamente. Y luego hay una nave inmensa donde hay muchos avances tecnológicos de la época, disculpad, pero hay toda una zona con las máquinas que describo, que no están en funcionamiento, pero te describen el funcionamiento y tal. Entonces, fui a visitar un día, me pasé un día entero ahí porque es apasionante. Y claro, te veías, yo me imaginaba con esas máquinas y con lo que contaban un poco de cómo se usaban, de cómo tal, y es bastante fuerte. Por eso de ahí también me sentí muy pequeño y quizá también de ahí vino un poco la idea de que Mateu haga toda esta metáfora, ¿no? Porque es inmenso y me generaba trabajar un montón de horas en algo hipermecánico, súper manual. Por ejemplo, la zona de limpieza de los vellones, claro, eso existía, había gente que estaba todo el día limpiando 15 horas eso, pum, 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 pum. Imagínate. Entonces, es bestia. Y claro, ahí vi la máquina, o sea, en este caso no era una máquina, eran las mesas con las rejillas en medio, pero bueno, ves las cargadoras, ves las diladoras, ves los telares, son espectaculares. Incluso las barcas de tinte, que es como se tinte, es que son mastodontes, piensas, es que ¿qué pasaba? Eso se cae encima y te mata, que es lo que pasaba muchas veces. O ves todo el sistema de poleas y de correas que se movían. Al final, aquella máquina usaba una correa muy grande que movía el resto. Entonces, claro, eso se rompía y te partía lo que fuera, porque estaban muy hipertensas. Entonces, claro, ahí es fue... que, Sí. perdón, es que yo creo que por eso, por ser la revolución industrial textil que había en Barcelona, la inmigración del resto de España, que estábamos muertos de hambre, que iban allí, y por eso yo creo que eran los pioneros en huelgas, claro, porque eran los que sufrían todos los altercados del trabajo. Sí, también hay movimiento de la gente muy importante en Andalucía por todo el tema del campo y también en el norte, pues un poco... Sí, por los astilleros y... También sobre todo por las minas y todo eso. Los tres pocos, en donde la CNT sobre todo crece mucho. En Madrid estaba la OGT, también había industria y más otras cosas y era un poquito más suave que la CNT a nivel de métodos, pero bueno, también hicieron muchas vueltas y consiguieron también cosas allí, así que sí. Sí, hay también una escritora que ha publicado hace poco un libro ha hecho una fabulación histórica de las minas de Río Tinto. Mira. La explotación de los ingleses en la mina de Río Tinto, igual una reivindicación de los mineros y las familias que, o sea, era miseria pura en la que vivían. O sea, miseria pura en la que vivían, porque además con las teleras con las que sacaban el mineral del cobre, se cargaron el campo, los animales, envenenaron las fuentes, quemaron los campos. O sea, igual también es compañera tuya de editorial. Ha sacado también ahora hace poco sobre el tema de los mineros de Río Tinto. ¿Cómo se llama la novela? Es de María Montesinos, Una decisión inevitable. Ostras, pues no la tengo controlada, me la voy a apuntar ahora. Porque no la tengo... Con Ediciones B.
Ah, vale, es compañera del grupo, vale, vale. Sí, Claro, compañero de grupo, sí, no de... ahora mismo en Penguin, de hecho yo he trabajado dentro, ¿eh? Ahora hay 40 y pico sellos. Entonces, cuando dices, pensaba que decías en Grijalbo, digo, hostia, chicos, No, no, no. Ha más sido fijados desde- ediciones B. Ah, pues súper, me apunto, me parece muy interesante. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, Solamente una cosita. ¿Tú vale. crees que tu novela es la historia de una obsesión también? Mira, si la protagonizara Gabriel, quizá te diría que sí al 100%. Yo no sé si Mateo está obsesionado, está herido y todo lo que vive le despierta su herida. Pero yo no sé si su objetivo no es El como para... objetivo es matar al... Sí, y eso viene, pero luego cambia, ¿no? Es Bueno. como... Es más, si habláramos de una obsesión, sería una obsesión más por curarse o por entenderse no sé. No sé, es mi punto de vista, luego está el tuyo. Yo siempre digo, como muchos otros escritores, que los libros una vez están en la librería son vuestros, no nuestros. Al final vosotros... Tiene muchas historias, cada lectura es una historia. Eso, oye, Cada uno sí, es eso lo me bueno. parece súper bien y es la tuya y es súper válida, o sea que no sé. Tendría que reflexionártelo más antes de responderte al 100%. Bueno, lo pensando en la feria me lo contestas. Una pequeña reflexión mía, Xavi. ¿No te da la sensación que al comentar tu novela con nosotros es como si cobrara vida? Todos los personajes, los escenarios, es como si fuera totalmente real. Sí, completamente, pero esto es lo chulo de... Es que la novela da pie para eso, es que me ha venido ahora así de momento, digo, es que es verdad, digo, es que parece que está viva, que está ahí, por eso lo de la serie es súper guay, ojalá. Sí, no, y desde que hicimos nuestro club de lectura hasta ahora, me han llamado de muchas bibliotecas de Barcelona y de alrededor para ir a clubes de lectura presenciales de la avenida, ¿eh? Y pasa mucho, que es muy interesante. Es que nos copian mucho, Xavi, ¿no? Cuando nos ven, tienen también. Pero bueno, Pero eso está bien, ¿eh? Está genial. Muy bien, súper bien. Y aparte, aquí por Barcelona y los alrededores hay muchas bibliotecas, perdón, quería decir bibliotecas, que hacen clubes de lectura. Pero que bueno, que me pasa esto, ¿no? Que al final de personaje, o sea, una novela que aparte yo escribí hace 4 años, porque se publicó hace 2, pero ya, o hace 3 años y pico, claro, te saca muchas relaciones. Un día un señor, ¿de qué era? No sé, al principio de la avenida parecía que tenía unos amigos pequeños, uno se llama Arnau, y me dijo, ¿le pusiste Arnau por no sé qué? No, al final como que se llama Arnau. Y como que las relaciones por un personaje histórico me dijo, por no sé cuándo, no me acuerdo ahora, porque he ido varios. Y eso es chulo, porque, hostias, pues, claro. podía mentir y decirle que sí, pero yo soy así sincero, ¿no? Como no, el nombre era tal. Pero es chulo, porque como dices, las novelas van comiendo vida, ¿no? Vas hablando, entiendes perspectivas. Insisto, lo que os decía antes, contra más hablas con las personas sobre el libro, más entiendes lo que has hecho, sin quererlo. Bueno, y nosotros después de haberlo comentado contigo y haber leído el libro y haberlo comentado, vemos quizás muchas cosas de otra manera, ¿no? Claro. Porque las explicaciones que tú nos das, y es lo bueno de los encuentros con los escritores y de comentar los libros y tal, para mí es maravilloso. O sea que a nosotros, aparte de que nos gusta leer, es que nos gusta luego hablar con vosotros, nos encanta. Y nos encantaría más conocerte en la feria, pero vuelvo a decirlo. Bueno, para terminar, yo me quedo con el final, al final en los agradecimientos que tú pones. Gracias a todas aquellas personas que lucharon por obtener los derechos y libertades de los que hoy disfrutamos y que algunos insensatos e insensatas están poniendo en peligro. Hubo que luchar y sufrir mucho para conseguirlo. No lo echemos a perder. Me quedo, y es cierto. Totalmente. Me quedo en eso. Pues ha sido un placer, Xavi, lo sabes. Nosotros estuvimos ahí en la primera, estamos en esta y estaremos en la tercera, en la cuarta y bueno, has visto que hay gente nueva, otras estábamos ya, pero seguro que a la próxima o hay gente nueva o seguiremos estando, pues aquí está. Y nada, para que salga otra vez, pero ya hemos hecho la foto, o sea que da lo mismo, pero nada, un beso enorme
Y Otro para muchísimas vosotras. gracias por la novela, de verdad. Otro para vosotras. Siempre es un placer. Y insisto lo que os decía antes, seguir así, porque tenéis un movimiento cultural montado sin querer o queriendo, que me parece muy divertido y muy... Bueno, yo la primera vez, el primer club de lectura que hubo en Madrid fue el mío. Mira. Bueno, el mío no, fue uno que hubo en Casa del Libro Gran Vía, que ya, pero eso se hacía una vez al mes y bueno. Entonces yo empecé a trabajar en una librería y yo ahí empecé el club de lectura, que empezamos 3. Pero mira, ya, y te estoy hablando de hace 7, 8 años, ya hay club de lectura por todos lados. Pero está fenomenal, está genial, o sea que, por supuesto. Nada, y gracias, otra vez, gracias. 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 Nada, mucha suerte. Nada, Hasta Adiós, pronto. Xavi. Esperamos en Madrid. Adiós. Chao. 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 Bueno.